Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa López, de la Sociedad Malagueña de Astronomía, y hoy me he venido aquí a la sede de nuestra sociedad para grabar esta charla, puesto que no la voy a poder emitir en directo, me coincide con una reunión y he pensado que sería buena idea venir al local a grabarla, pues seguro que muchos de los miembros de la Sociedad Malagueña de Astronomía pues echan de menos acudir, como todos los martes, a nuestra sociedad y echar aquí un rato, ¿no? Como ya sabéis, la Sociedad Malagueña de Astronomía pues lleva muchos años, desde que se fundó en 1975, con la divulgación de la astronomía y la ciencia en general a través de múltiples actividades, como conferencias, organizamos talleres, hemos desarrollado proyectos y bueno, este es el salón de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Tenemos aquí pues en esta zona, yo estoy en un lateral, ¿vale? Pero normalmente tenemos aquí la zona para proyectar pues las conferencias. En estas vitrinas que veis al fondo pues tenemos alguna instrumentación antigua que hemos ido recopilando gracias a los proyectos de la FECIT y bueno, alguna de esta instrumentación pues luego la voy a acercar y vamos a ver si se ve bien, porque la cámara del portátil que he traído pues bueno, ya es un poco antiguo y no tiene muchísima definición, pero bueno, vamos a ver si podemos estar un rato con diversos temas relacionados con los planiferios, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido a través de una pequeña historia del planiferio. Pues nos podríamos dedicar pues muchísimas charlas a desarrollar diversos temas, como sus orígenes, ¿no? con el astrolabio, historia del astrolabio, luego las proyecciones para pasar de estructura en 3 dimensiones, ¿no? De la esfera celeste, ¿no? Tal y como nosotros observamos las estrellas, pasarlo a 2 dimensiones, ¿no? Que ha sido uno de los procesos, ¿no? Pues que se han desarrollado para poder finalmente fabricar planiferios. Y bueno, vamos a ver pues algunos puntos que espero que os resulte interesante, y luego pues os mostraré algunos de los planiferios que yo he ido recopilando y algunos de los objetos que tenemos aquí en la sociedad. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción de la historia de estos planiferios, cómo hemos llegado hasta tener este mapa del cielo. Bueno, los orígenes del planiferio en realidad pues los podemos trasladar hacia muchísimos años atrás, ¿no? Una de las figuras que resaltan en sus orígenes, ¿no? Debido a que desarrolló muchísimos tratados de astronomía, aunque no se conserva gran parte de su obra, pues no se conserva, pero fue una persona muy destacada, fue una figura que destacaba en las ciencias, entre ellas pues en la astronomía, ¿vale? Estoy hablando, como podéis imaginar, pues de Hipatia de Alejandría. Hipatia era hija del filósofo Teón, y ella pues logró tales alcances en literatura y ciencia que sobrepasó de hecho a muchos de todos los filósofos de su propio tiempo. Sabemos que por los escritos de algunos de sus discípulos que confeccionó de hecho un planiferio celeste y también un hidroscopio para pesar líquido. El
también se le asigna, ¿no?, la construcción y el perfeccionamiento, no la invención, pero sí el perfeccionamiento del astrolabio, ¿vale? Y bueno, es curioso, ¿no? Bueno, aquí tenéis un higroscopio que fue, digamos, el antecesor del alcohómetro que se puede utilizar hoy en los laboratorios de química. De hecho, lo utilizamos para la práctica de medida del grado alcohólico del vino, ¿vale? Y bueno, y tiene muchas otras utilidades, pero bueno, aquí no vamos a hablar de este invento, sino del perfeccionamiento del astrolabio. Así, pues bueno, Hipatia pues llegó a aprender el funcionamiento y también cómo se construían los astrolabios y se dedicó también a perfeccionarlo. Y además de cartografiar pues cuerpos celestes, confeccionando de aquí pues los planisferios, también se interesó pues por todo lo que era pues la mecánica celeste. Aquí tenemos una fotografía realmente es una pintura de cómo se piensa, ¿no?, que podía ser su aspecto físico. Una frase muy curiosa, ¿no?, de Hipatia, que es muy interesante, que dice que defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Es una gran filosofía. Bueno, aquí tenemos con más detalle uno de los astrolabios pues más antiguos que se conservan en el Museo Nacional de Kuwait, y el más antiguo que se conserva fue construido por el astrónomo persa Nastulus hacia el año 927. Así, en el siglo VIII pues ya era ampliamente conocido en el mundo islámico, y a Europa pues llega en el siglo XII a través de Al-Ándalus. El astrolabio, pues bueno, vamos a ver algunas de las aplicaciones del diseño y el perfeccionamiento del astrolabio. Pues luego surgió lo que hoy conocemos como el planisferio, pues que se ha hecho mucho más manejable y menos pesado, ¿vale? Bueno, lo que es el astrolabio, pues ya como hemos visto, se conoce de la época antigua, se inventó en el mundo árabe y posteriormente pues ya llegó a Europa, y incluso podemos encontrar algunas de las aplicaciones del astrolabio en aventuras que encontramos en el Quijote, ¿vale? Como en este párrafo de aquí, donde Don Quijote y Sancho se ven envueltos en la famosa aventura del barco encantado, y Don Quijote pues quiere echar mano de un astrolabio, ¿no?, para hacer algunas medidas y poder orientarse y saber dónde tienen que ir con la barca. Es muy curiosa esta estrofa de aquí, ¿no? Y así muchas referencias a la astronomía en anécdotas del Quijote podemos encontrar. Bueno, el astrolabio es un instrumento pues que tenía mucha utilidad en la navegación y permite determinar la posición y la altura de las estrellas sobre el cielo. La palabra astrolabio, de hecho, procede etimológicamente del griego y puede traducirse como buscador de estrellas. Era utilizado por navegantes, astrónomos y científicos en general para localizar los astros y observar su movimiento, para determinar la hora a partir de la latitud, y también pues si utilizamos el método de la triangulación, también servía para medir distancia, es decir, imprescindible cuando los navegantes pues viajaban, ¿vale? Era imprescindible pues llevar un astrolabio y también pues otro instrumento. Aquí vemos una figura de Colón manejando un astrolabio náutico, que es un poco diferente de un astrolabio astronómico.
tiene algunos huecos, lo que lo hace menos pesado en su manejo. Y luego el astrolabio astronómico, aquí tenemos uno antiguo también, pues está compuesto pues de diversas partes, ¿vale? Tenemos pues la araña, que es donde se sitúan las posiciones de determinadas estrellas. Luego tenemos una matriz que va a depender de la latitud, es decir, que podemos cambiar esta matriz dependiendo de la latitud donde nos encontremos. En eso pues también veremos que hay similitud con el planiferio que se utiliza hoy día, ya que depende de esta medida, de esta latitud. Y bueno, luego tenía algunas piececitas que nosotros pues vamos a poder manipular pues para localizar específicamente las estrellas, ¿no? Y de ahí viene toda su utilidad del conjunto, del manejo de todos estos dispositivos. En el conjunto del astrolabio pues podemos calcular, como he dicho antes, pues ya posición de los astros, cálculo del tiempo solar y hora solar, salida y puesta del sol, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos nosotros en la sociedad, pues tenemos varios astrolabios. Este es el que tenemos aquí más, es dentro de la colección, ¿vale? ¿Veis? Este es un astrolabio imitación a la instrumentación antigua, que fue adquirido por la sociedad, y es imitación a un astrolabio que se puede utilizar real. Y como veis, pues tenemos aquí lo que son las espínulas, tenemos lo que es la matriz, que también se mueve, lo que es la araña, ¿veis? La araña también se puede mover, ¿vale? Sobre lo que es la matriz principal, la base, que depende de la latitud, y es donde nosotros podemos localizar, dependiendo de la fecha donde nos encontremos y de la hora, ¿vale? Los astrolabios pues tenían, como digo, muchas aplicaciones. Luego tenían una parte trasera también, que nos servía para localizar ¿veis? Se alineaban las espínulas y nos servían para localizar pues el astro, ¿vale? Como hemos visto, al navegante pues normalmente pues se utilizaba de esta manera, ¿vale? Bueno, este astrolabio pues dio paso luego, el perfeccionamiento del astrolabio pues dio paso luego a lo que fue el planiferio. Es uno de los instrumentos antiguos que se utilizaba en navegación, y también el sextante, ¿vale? Junto con el sextante, aquí también tenemos en la sociedad pues un sextante, imitación al que se utilizaba en la navegación hace ya muchos años, ¿vale? Y el sextante pues también tiene pues su aplicación, ¿vale? El sextante lo que permite es medir la separación angular entre dos objetos, ¿vale? Como por ejemplo dos puntos en la costa, ¿vale? Nosotros pues miraríamos así, ¿veis? Tiene aquí pues justo para apuntar, y diferentes filtros dependiendo de lo que estemos, ¿veis? Aquí tenemos diferentes filtros dependiendo de lo que nosotros queramos observar, si es nocturno o diurno. Y luego nosotros podemos ir moviendo esta pieza de aquí, ¿veis? Y nosotros podemos medir pues la separación angular entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el sol y el horizonte, ¿vale? Conociendo la elevación del sol y la hora del día, se puede determinar pues la latitud
a la que se encuentra el observador, ¿vale? Muy bien. Este espejito, ¿veis? Que tenéis aquí es lo que yo estoy moviendo. Cuando muevo esta pieza, lo que estoy midiendo es el ángulo, ¿vale?, de este espejito de aquí, para poder calcular, pues, como digo, pues esta separación angular. Vamos a colocarlo en su sitio. Bueno. Vamos a seguir. Muy bien, pues como digo, el astrolabio es un instrumento pues muy interesante, muy interesante. Pues ya pues los marineros musulmanes pues a menudo pues lo usaban también para calcular el horario de oración y localizar la dirección de la Meca. Durante los siglos XVI, XVII, XVIII, pues fue utilizado como el principal instrumento de navegación marítima, hasta, como digo, la invención del sextante que os he mostrado. Para describir el paso pues ya hacia el planiferio, es decir, hacia la proyección de las estrellas en un plano, pues tenemos diferentes referencias en la historia. Es una de las más importantes y de hecho uno de los mayores científicos intelectuales del mundo árabe, conocido como Al-Biruni, que fue no solo astrónomo, sino allí en esa época pues se sabía un poco de todo, ¿no? Fue también pues un gran matemático, astrónomo, físico, filósofo, pues podéis imaginar, ¿no? Aquí algunos de sus dibujos, aquí está representando pues lo que os he mostrado de un astrolabio. Aquí hay algunos dibujos referentes a las fases lunares. Y precisamente fue uno de los primeros que describió por primera vez lo que es el planiferio. Entre sus obras más importantes pues está Canon, que fue un estudio muy amplio que realizó sobre astronomía. También trabajó sobre densidades de líquido, y otro trabajo que es el astrolabio, describiendo este tipo de instrumentación, así como otro tipo de documentos relacionados con diferentes civilizaciones y desde un punto de vista histórico. Es decir, que fue una gran figura y muy relevante en astronomía. Todos estos conocimientos pasaron luego ya a formar parte pues de desarrollos en Europa. Muy bien, pues el primer mapa de las estrellas, que tenía el nombre de planiferio, fue realizado en torno a 1624 por un familiar del famoso Johannes Kepler, Jacob Barth. Y en él, pues, además de todas las constelaciones que ya se conocían, tenemos algunas constelaciones nuevas, como por ejemplo la constelación pues de la jirafa, que está aquí dibujada, ¿vale? Esta zona de aquí, parece Camelopardalis, ¿no? Conocida como. Y bueno, este es uno de los primeros escritos donde se referencia como planiferio celeste, ¿no? a este tipo de mapas. En esta época también otros inventores,
como por ejemplo la familia o los hermanos Albrecht, alemanes, que eran además muy buenos relojeros. Diseñaron de hecho algunos de los famosos relojes astronómicos que hay en Alemania. También desarrollaron diferentes planisferios, incluyendo también algunas de las constelaciones nuevas que se iban desarrollando. En cuanto a esto, digamos que la historia de la descripción de las constelaciones, pues eso es muy interesante, porque no siempre, por supuesto, hemos visto el cielo de la misma manera, no siempre hemos utilizado la misma referencia en cuanto a los tipos de constelaciones. Actualmente pues, se conocen 88 regiones, ¿no?, asignadas a 88 constelaciones, pero no siempre ha sido así. Entonces, el mapa estelar, ¿no?, digámoslo así, pues se ha ido completando a lo largo de la historia, hasta que hoy día pues ya tenemos un planiferio donde tenemos toda la mayoría, ¿no?, dependiendo de la magnitud, tenemos la mayoría de las estrellas pues que podemos nosotros observar desde nuestra posición. El problema que nos encontramos cuando queremos pasar pues de una proyección en 3 dimensiones, es decir, la esfera celeste, desde el punto de vista del observador de la Tierra, queremos transformar cada uno de estos puntos y representaciones o agrupaciones, mejor dicho, de estrellas, lo queremos pasar a un plano, pues nos encontramos con algunos obstáculos, ¿no?, para que todo quede distribuido de la misma manera. Tenemos que utilizar pues diferentes tipos de proyecciones, dependiendo del tipo de proyección, pues nosotros vamos a tener una representación en el plano diferente. A lo largo de la historia pues ha habido diferentes maneras de representar pues los planisferios, bueno, y no solo los planos estelares, sino los planos en general, los planos terrestres, ¿no? Una de ellas, cuando nosotros queremos colocar esta esfera en un plano, pues una de las proyecciones, que es la azimutal equidistante polar, lo que hacemos es centramos la proyección en uno de los polos y luego a partir de aquí pues vamos representando de forma equidistante pues cada una de las parcelas, ¿no?, cada una de las coordenadas, ¿vale? En este caso pues cada uno de los círculos concéntricos pues representarían pues la declinación a la que se encuentra el objeto. Bueno, aquí tenemos un mapa de la Tierra, pero podría ser perfectamente pues un mapa estelar, ¿vale? Hay algunos planiferios antiguos porque utilizan este tipo de proyección para fabricarlos, ¿no?, esta que hemos visto aquí, como los planiferios de principio del siglo XX, ¿vale? Yo tengo por aquí uno que os quiero enseñar de mi propia colección, ¿vale? Es uno que tuve la suerte de adquirir en uno de los congresos que he ido en Viena. Pues justo mi alojamiento estaba cerca de un anticuario y claro, lo primero que vi cuando llegué al hotel, pues me quedé en la tienda mirando este planiferio, ¿vale? Estaba allí y claro, como era un anticuario, pues había que insistirle un poquito y en fin, con un poco, pasando todos los días que estuve allí por allí, pues al final pues me pude hacer un poco de rebaja y me lo pensé bastante, pero
pero bueno, merece la pena porque luego tengo la oportunidad pues de mostrar cómo era esto. Como veis, bueno, es que no se ve bien por la cámara, que no tiene la suficiente resolución, creo yo. No sé cómo quedará luego, pero lo que os he comentado con este tipo de proyección, ¿vale? Tenemos diferencias en declinación. Las secciones son equidistantes y las constelaciones son un poco diferentes de los planiferios que tenemos hoy día, vale, pero bueno, es una maravilla, tiene un montón de detalles. Luego por detrás pues bueno, está todo en alemán, pero creo que la socie puede encontrar algún que otro traductor. ¿Veis? Tiene, en fin, los detalles que hoy podemos encontrar en los planiferios actuales sobre cómo utilizarlo, detalles sobre la latitud a la que se encuentra, ¿vale? Y bueno, es ya algo pues que de coleccionista, porque no lo podríamos utilizar hoy día, porque además también algunas de las constelaciones también se han ido modificando sobre todo en la década un poco más adelante, ¿no? En la década de los años 20 ya pues hubo ahí como una homogeneización de las constelaciones y de los grupos de constelaciones, y ya se fue todo este tema homogeneizando. Y aquí pues tenemos, pero digamos que la distribución de las constelaciones principales pues muy similar a la que podemos encontrar en cualquier planiferio actual. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenía por aquí para enseñaros? Eso era una curiosidad, que justo es este de aquí, ¿no? Estamos hablando de las proyecciones, esta en concreto, la azimutal equidistante polar. Pues tiene algunos inconvenientes, pero es muy adecuada pues para latitudes medianas, ¿vale? No extremas. Luego la proyección más usada tanto para la fabricación de planos terrestres como para los planiferios es la proyección estereográfica. Esta proyección, lo que hacemos aquí es que partimos de un foco, en este caso es uno de los polos, el polo norte o el polo sur, y se trazan líneas que pasan por el objeto a observar, y estas líneas pues acaban en un plano. Digamos que esta sería la proyección de estos puntos, y al final pues acabamos obteniendo desde el foco principal, que sería uno de los polos, cada una de las constelaciones pues las tendríamos luego pues ya proyectadas en un plano. Tenemos que tener en cuenta que los planisferios no solo se trata de la proyección de cada una de las estrellas relacionadas con la constelación que vamos a observar, sino también los planisferios, muchos de ellos pues vienen ya con información muy interesante. Aquí tenemos un ejemplo de planiferio. Este planiferio lo hemos tenido muchos años en la sociedad, y es muy interesante puesto que vienen ya con detalles de coordenadas ecuatoriales, como por ejemplo la ascensión recta, que es una coordenada que mide digamos el desplazamiento a lo largo del ecuador celeste, ¿vale? A partir del punto de referencia al punto de Aries se mide en horas, ¿no? Una vuelta entera pues serían 24 horas. Y luego tenemos otra coordenada, y esta coordenada es la que encontramos alrededor de esta parte fija. Ahora lo veremos. De esta parte fija en
en el planiferio. Y luego tenemos otra coordenada que es la declinación, ¿vale? Que nos va a medir pues la altura del punto que queremos observar, ¿vale? A través de una línea desde el ecuador que va desde el ecuador celeste, pasa por el punto y hasta el polo celeste. Entonces tendríamos una medida pues para el hemisferio norte y otra medida pues para el hemisferio sur, con diferentes signos. Esta declinación pues viene representada en muchos planiferios, en cada una de las secciones que se dibujan pues tendría su correspondiente declinación, ¿vale? Correspondería a 0 a la zona más próxima al horizonte, ¿vale? Que coincidirá con el ecuador celeste. Muy bien, tenemos una diversidad grande pues de planisferios, ¿vale? ¿Veis? Este es el que hemos visto antes ahí representado, ¿vale? ¿Veis? Tenemos aquí con el reflejo se ve poco, ¿veis? Los planisferios todos se caracterizan como habíamos observado en los astrolabios. Vimos que el astrolabio también tenía una parte móvil, pues al igual que los planisferios. ¿Veis? Los planisferios tienen una parte móvil, que normalmente suele ser semitransparente, y en esa parte móvil pues nosotros encontramos la hora, ¿vale? Vamos a encontrar la hora desde 0 a 24 horas. Y eso nos va a servir pues para colocar la hora y la fecha que se encuentra en la parte fija, en la plataforma fija, ¿vale? Vamos a tener los meses y los días. Y también la coordenada de ascensión recta, ¿vale? La tenemos aquí, meses, días y fuera la coordenada de ascensión recta. Si nosotros hacemos coincidir la hora con la fecha, con el día en sí, pues ya vamos a tener toda la parte semitransparente, vamos a tener que nos muestra el cielo que tenemos en esa época del año, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que esta parte semitransparente pues va a depender del punto en que se encuentre el observador, ¿vale? Si nos vamos de nuevo a la presentación, ¿vale? ¿Veis? El punto donde se encuentra el observador, o sea, el punto donde se encuentra, perdón, el observador desde la Tierra, pues eso nos va a... Aquí no sé muy bien porque, claro, no lo tengo pensado, ¿no? para este caso en concreto, pero dependiendo del punto donde se encuentre el observador, pues vamos a tener un horizonte, las constelaciones pues van a ir variando con respecto al horizonte, ¿vale? Entonces vamos a necesitar pues un planiferio para un tipo de planiferio que esté diseñado para cada latitud, ¿vale? Este en concreto pues está diseñado por una latitud sobre 40 grados, latitud norte. Y os puedo mostrar pues algunos que tengo yo también de algunos que he ido coleccionando. Este, por ejemplo, es uno que yo siempre lo miro, pero no entiendo nada, como no estoy acostumbrada a observar las constelaciones del hemisferio sur, ¿vale? Este es un planiferio diseñado para 35 grados sur, ¿vale? Me lo trajeron de Adelaide, Australia, y claro, es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por supuesto no se ve claramente, pero es curioso, ¿no? Poder observar otro tipo de constelaciones diferentes a la que nosotros ya pues estamos habituados.
el manejo es muy similar, ¿vale? Porque tenemos la hora aquí en este cartón exterior y luego tenemos la fecha que nosotros podemos ir también casando fecha y hora para mostrar en esta parte de aquí pues las constelaciones que veremos ese día. También es una herramienta que tiene otras utilidades, ¿vale? Bueno, Australia, subimos un poco y nos venimos hacia 28,5 grados latitud norte. Este es un planiferio que compré en el Cosmofísico de La Laguna, en Canarias. Y bueno, básicamente todos tienen un diseño pues particular, pero la misma base. ¿En qué cambia? Pues que vamos a tener en el horizonte, cuando nosotros ya vamos a disponer la fecha y la hora y vamos a tener la parte visible del cielo de ese día, vamos a darnos cuenta que si cogemos diversos planiferios vamos a ir cambiando, vamos a ir viendo diferencia en las constelaciones que se muestran cerca del horizonte, ¿vale? Bueno, este es igual. Otra de las utilidades que tienen los planiferios es que nosotros podemos conocer pues la hora de salida del sol y la puesta del sol. Si hacemos coincidir por ejemplo, si queremos saber a qué hora saldrá el sol, hacemos coincidir en este caso pues la parte este con la línea de la eclíptica que está pintada en cada uno de los planisferios. La línea de la eclíptica sería algo así como la trayectoria que va siguiendo el sol visto desde la Tierra, y además pues también es la misma que van siguiendo pues los planetas, ¿no? Entonces esa trayectoria nos sirve a nosotros pues para poder estar dibujada en cada uno de los planisferios, y nos sirve para poder conocer la salida y la puesta del sol. Debemos coincidir el horizonte este u oeste respectivamente con esta eclíptica, ¿vale? Y luego miramos en la fecha correspondiente, miramos la hora, ¿vale? Esto es especialmente útil con algunos planiferios que tienen una patilla con la declinación. Por ejemplo, este que tengo aquí, que es sirve para una latitud en torno a 45 grados, latitud norte. ¿Veis? Este tiene, a ver si lo podemos ver bien, ¿veis? Tiene aquí una patilla, ¿veis? A ver que no dé mucho reflejo. Aquí, ¿veis esta patilla que se mueve? En esta patilla nos viene ya la declinación. Entonces nosotros podemos ir mirando las estrellas a qué declinación van a estar. Y aquí tenemos la línea de la... A ver, aquí no, tenemos aquí, ¿vale? Aquí en esta parte de aquí, ¿veis? Esta parte de aquí tenemos la línea de la eclíptica, y nosotros podemos ir haciendo coincidir el horizonte este, ¿vale? Y conocer la fecha en ese punto y la hora, mejor dicho, para esa fecha en concreto de cuál va a ser la salida del sol en ese momento. Es decir, que podemos tener pues muchas aplicaciones. Este es otro tipo de planiferio, ¿vale? Es muy útil porque además, bueno, tiene puntitos y eso se ilumina por la noche si le damos con una linterna, en fin, ¿vale? No sé si no lo he comentado antes, pero veis, muchos de los planiferios pues tienen aquí una leyenda donde vamos a tener diferente tamaño de los puntos que están proyectados en la zona, ¿vale? Entonces en estos puntos, dependiendo del tamaño, nos indica la magnitud de brillo, ¿vale? Eso también nos da una pista de lo que estamos buscando en el cielo, ¿vale? Y nos ayuda también a orientarnos un poco en el cielo.
Bueno, este sería por ya vamos, hemos pasado de 35 grados sur, 28,5 hacia el norte, 45 hacia el norte. Tenemos aquí otro que es de París, ¿vale? Este de París. Que está diseñado entre 40 y 55 grados de latitud norte. Y bueno, tiene alguna curiosidad este planiferio de aquí. Bueno, todas las constelaciones están en francés, pero bueno, la verdad es que tampoco es que cambie muchísimo, ¿no? Podemos entender perfectamente. Y el manejo pues es prácticamente similar. Como veis, en eso sí que no solo hemos llegado a homogeneizar pues todo lo que son las regiones de constelaciones, ¿no? Las constelaciones que mostramos, sino que en lo que es el diseño también de planiferios pues son todos muy similares, ¿vale? Y además un instrumento pues que el que esté interesado en iniciarse en la astronomía pues puede aprender fácilmente su uso y es muy interesante. Bueno, este es uno que podemos encontrar, ¿vale? En uno de los diseños porque se hacen en Francia, ¿vale? Del Observatorio de París. ¿Qué más? Este es el único que todavía no le he metido mano porque no está en danés y la verdad es que me cuesta un poquillo eso. La verdad es que es complicado. De hecho, pues por ejemplo podemos ver los nombres afortunadamente los nombres de las constelaciones, pues sí que algunas son parecidas, pero bueno, conociendo un poco el cielo pues no hace falta saber el nombre, de hecho, únicamente pues te fijas en los asterismos, en la forma de las constelaciones, lo vas comparando y ya tienes una buena referencia para saber cómo son, ¿no? Este es muy chulo porque tiene una zona que es transparente completamente y luego otra zona semi-transparente, ¿vale? Entonces pues te da idea también me parece que está bien pensado porque te da idea de las constelaciones que están por venir cuando vaya pasando el tiempo, ¿no? Si tú estás en una fecha y va pasando el tiempo y ya dices, pues mira, esta ya está a punto de salir, esta ya a qué hora va a salir, esta tal, te puedes ir haciendo pues un proyecto de observación, ¿no? Lo que va a venir después. Está curioso porque tiene esta parte, ¿no? Semitransparente y bueno, al menos es la única que he visto que sea así. Bueno, hemos dicho que esta está ya está diseñada, ¿no? Este está comprado en Copenhague, 60 grados de latitud norte, ¿vale? Y ya pues solo me queda que es chulísimo. Este es uno de los más chulos que tengo. Además es que parece un disco de vinilo y cuando lo abres te sorprende porque es que como que estás viendo ahí, pues te cuenta un poco la historia, ¿no? del planiferio, te cuenta bueno, aparte del manejo, ¿no? También tiene un poco de historia. Este está comprado en el Museo de Ciencia Natural de Nueva York, que es impresionante. Y bueno, que cuando lo abrimos, ¿veis? Tenemos esto, vamos abriendo, lo sacamos, ya veis que efectivamente tiene un aspecto muy parecido a todos los demás. Este está diseñado para 42 grados latitud norte, ¿vale? Pero aquí tiene también una tabla, una leyenda, que algunos lo traen, sobre cómo podemos nosotros encontrar los planetas. Está para Venus, para Marte, ¿vale? De los planetas cómo podemos nosotros localizar los planetas. Estas tablas pues depende del año, de la fecha, y se puede encontrar fácilmente pues la latitud a la que va a corresponder la posición de cada uno, o sea
la posición de los planetas, ¿no? Dependiendo de los años. Está muy interesante. También pues trae las leyendas de las magnitudes estelares, las magnitudes de brillo de las estrellas. Y como siempre, pues en la parte móvil, esta que es transparente, pues trae las horas, y en la parte fija, en el disco fijo, pues nosotros tenemos las fechas y la coordenada ecuatorial de ascensión recta. Aquí tenemos, ¿veis? Aquí tenemos una línea, a ver si la podemos ver. Aquí. A ver si aquí veis. Aquí esta línea de aquí, 10, 0, más 10, tal. Desde el centro, en todos los planisferios, que no lo he dicho, ¿vale? He empezado en todos los planisferios, el centro en el polo, cuando estamos hablando de estrellas del hemisferio norte, vamos a tener la estrella polar, ¿vale? Y a partir de ahí, la distribución de todo el resto de constelaciones, más cerca de la estrella polar, pues serían todas las constelaciones circumpolares, y a medida que nos vamos cambiando en declinación, pues ya nos vamos hacia el horizonte, ¿vale? Desde la estrella polar. Entonces, veis, en concreto no tenemos una patilla móvil como tenemos en otros, sino que la declinación está directamente ya descrita en una línea, y a partir de esa línea pues tenemos otras líneas circulares que nos sirven de guía para llegar a la declinación de cada una de las estrellas. Y en concreto, aparte de venir muy bien protegido, ¿veis? Lo que os decía, que cuando abrimos la funda, pues tenemos aquí, como en un disco de vinilo, tenemos todos los detalles, ¿vale? Tenemos todos los pasos para realizar una observación, tenemos los detalles de lo que hay en el mapa, algunos consejos para aprender sobre el cielo, ¿vale? Es decir, lo que es el brillo estelar, donde podemos encontrar la Vía Láctea, porque me parece a mí que aquí, ¿veis? En concreto, pues viene sombreado, si lo vemos, ¿veis? Esta zona de aquí, que está sombreada, ¿vale? Nos indica ya la zona de la Vía Láctea. Y bueno, y algunas cosas más, ¿no? Como nos resalta las constelaciones típicas pues de cada estación del año. Eso también pues nosotros fácilmente lo podemos buscar en un planisferio, pues colocando una fecha típica de verano o una fecha típica de invierno, y ya nos podríamos visualizar pues cuáles son las constelaciones típicas de cada estación del año, ¿vale? Y bueno, eso es lo que quería mostraros, pues un recorrido que yo creo que es muy interesante. Yo seguiré con mi colección de planisferios. ¿Y qué tenéis que hacer para conseguir un planisferio? Y empezar a aprender, ¿vale? Planisferio, como habéis visto, hay multitudes de planisferios. Y lo bueno es que es un instrumento que para el que se inicia la astronomía, pues es muy fácil de aprender a usar y se le puede sacar muchísimo partido. Si queréis fabricaros vuestro propio planisferio, creo que ya algo comentó Francis en la charla anterior que tuvimos en la sociedad. Podéis iros a esta página liderada por Francis, que es la empresa auladelcielo.es, y aquí pues tenéis la oportunidad de descargaros de forma gratuita pues un planisferio estupendo,
que ha diseñado Francis para nuestra latitud, la más próxima a Málaga, centrada pues en el Torcal de Antequera, sirve para toda Andalucía, tanto para Ceuta, para Melilla, ¿vale? Y en algunas láminas también en esta web podéis encontrar todos los detalles, una bonita historia sobre el planiferio y muchos otros detalles muy interesantes que además os lo recomiendo si tenéis niños pequeños que ellos mismos se pongan a hacer la manualidad para fabricar el planiferio y luego hacer una práctica, ahora que viene la buena época para salir a observar, y os saldría pues este planiferio tan manejable, pequeñito y muy chulo, ¿vale? Esto pues lo tenéis aquí en la página de Aula del Cielo. Así que bueno, con esto me despido. Espero que os haya resultado interesante y práctica, y nada, con el ánimo de que no decaiga la afición, a pesar de que ahora pues estaremos aquí cerrados un tiempo en la sede, pero eso no quiere decir que no podamos salir a realizar alguna observación. Ahora desde luego viene un tiempo magnífico, y esperemos que tengamos buenos cielos y podamos disfrutar de noches bonitas, ¿no? de observación astronómica. Así que bueno, con esto me despido y espero que nos podamos reunir pronto.